Hermanos, estamos casi llegando al fin de esta serie, capítulo 16 de la carta de Pablo a los Romanos. Casi llegamos, pero no todavía. Entonces, permítanme conectarnos con el mensaje anterior, que también está dentro de este capítulo 16, y continuar hoy. Entonces, la semana pasada vimos los versículos del 1 al 16 precisamente, y dijimos que a través de esas palabras y relaciones, 26 nombres diferentes que Pablo menciona, sale a relucir el corazón pastoral y de amigo de este hombre que Dios dotó de forma tan increíble. Hombres y mujeres que compartieron el ministerio con él, que fueron sus colaboradores, algunos que viajaron con él. Y Pablo estaba expresando a través de esa lista de nombres de una forma muy sincera cuánto les amó, cuánto les conocía. Creo que eran versos cargados de amor sincero, de recuerdos y agradecimientos profundamente arraigados en su memoria, algo que él no podía olvidar y que salió a relucir. Algunas de esas personas, como dije, fueron sus colaboradores, otros arriesgaron su vida por él, otros fueron prisioneros con él en ocasiones. Otros sufrieron con él, se esforzaron en ayudarlo y, como él menciona, en ayudar incluso a muchas de las otras iglesias. Y ahora de repente, al final de esa larga lista y de esa porción tan cálida y amorosa, como que de repente y de forma abrupta, como que Pablo trae ahora una nota de advertencia. Es como un tanto extraño para algunos de los académicos. Sin embargo, todos nosotros hemos escrito cartas. Yo no sé exactamente qué pasó, pero yo creo que hay cosas que suceden cuando uno está escribiendo una carta. En ocasiones tú estás a punto de terminar y dices, se me olvidó decir tal cosa, y lo hace. Pero hay otras ocasiones, porque a mí me ha pasado, que tengo algo importante que decir, que no lo quiero decir de primero, que a propósito lo quiero dejar de último, porque quiero que quede grabado. Y yo no sé si esa fue la intención o simplemente pasó. Pero uno de los académicos más reconocidos hoy en día en el Nuevo Testamento, Douglas Moo, presta atención a esto que yo acabo de decir y dice, bueno, pero esta no es la única carta en la que Pablo hace una advertencia al final, ya casi cerrando dicha epístola. Y él apunta que hace eso en 1 Corintios 16, versículos 13 y 14, en 2 Corintios 13, 11, en Colosenses 4, 17, en Gálatas 6, de 12 al 15, en Efesios 6, del 10 al 17. De manera que esto era como una costumbre de parte de Pablo de dejar hacia el final de sus cartas advertencias que cuidaran la iglesia. Y si bien es cierto que el texto de la semana anterior fue personal, fue amoroso, fue cálido, personal, cálido, pero escucha, hermano, no es menos cierto que el verdadero amor es protector. Yo creo que es ahí donde viene la advertencia, porque Él les ama mucho y como les amó mucho, quiere protegerlos mucho. Dios nos dio su ley precisamente para protegernos. Y sin embargo resentimos a veces como lo difícil, lo estrictas que son sus leyes. Por eso es que Juan tiene que escribir, dice, sus mandamientos no son gravosos. Los padres, ustedes que han sido padres, saben que le han dado mandatos, órdenes, le han dado límites a sus hijos y todos lo resienten, pero la intención de ustedes no es quitarle gozo de la vida, sino es protegerles, pero tampoco lo valoran, como muchos de nosotros no valoramos la ley de Dios cuando la violamos. El que verdaderamente ama, protege al otro. Y esa es la razón por la que Pablo continuamente está advirtiendo a las iglesias. Eso es lo que él está tratando de decir. Pablo realmente amó a los discípulos del Señor. Por eso es que, escucha, cuando él escribe a la iglesia de Tesalónica, escucha lo que él le dice en su primera carta. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio, buenas nuevas, salvación de Cristo, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros.
fuimos, predicamos, pero yo no te traje un mensaje, yo te traje mi vida, te entregué el mensaje y juntamente con eso te entregué mi vida, y la única razón por la que lo hice fue por lo mucho que les amaba. Bueno, tú esperabas que alguien así estuviera continuamente preocupado por la protección de las ovejas para que no se fueran a desviar del camino. Pablo los protegió mucho, pero él no los usó nunca, no los engañó, no le hizo daño. John MacArthur, en su comentario sobre Romanos, dice: amar a alguien de verdad consiste en esforzarse por todo lo que sea bueno para esa persona y oponerse a todo lo que le haga daño. Bueno, ahí está la razón de la advertencia. En 7 de las 13 cartas de Pablo, tú encuentras una advertencia en contra de los falsos maestros. Y otras de las cartas, que no están en esas 7, tienen suficiente información acerca de cómo permanecer en la doctrina, que indirectamente está relacionado al hecho de que cuidado que no te vayas a desviar. Un énfasis en la necesidad de la permanencia en la doctrina. Entonces, con eso, como introducción, yo quiero leer el texto en el día de hoy de Romanos 16. Vamos a leer del versículo 17 hasta el 24. Les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos, escucha, contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras, engañan los corazones de los ingenuos. Porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Y ahora una salutación final. Timoteo, mi colaborador, los saluda. Y también Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, llegaremos ahí, los saludo en el Señor. Gayo, hospedador mío y de toda iglesia, los saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, los saluda, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Bueno, yo creo que claramente el texto que leímos contiene dos ideas, y ese es el título de mi mensaje: una advertencia y una salutación final. La advertencia está ya al final, lo que nos queda es una doxología, y estas salutaciones de parte de aquellos compañeros que están con Pablo en ese momento en Corinto, donde él escribió esta carta, y él quiere enviarles a la iglesia de Roma un saludo de parte de cada uno de ellos, de manera individual. No les dice: todos los que están conmigo te saludan, no los vas mencionando nombre por nombre. Y en el texto leído, básicamente, tú encuentras 3 llamados de parte de Pablo. El primero, vigilen. El segundo, sepárense. El tercero, sean sabios. Vigilen, sepárense, sean sabios. Este es el cuerpo principalmente del texto de hoy. Versículo 17, primera parte. Les ruego, nota el énfasis, les ruego, hermanos, que vigilen, ese es el primer llamado, a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron. El llamado es a vigilar. Razón, bueno, es que cuando permite que otros distorsionen las enseñanzas que ya ustedes conocen, que ya aprendieron, eso causa divisiones en el cuerpo de Cristo y tropiezos a otros. Aquellos que dividen el cuerpo de Cristo hacen tropezar a las ovejas. Ahora, hay diferentes formas como alguien puede causar división en el cuerpo de Cristo, y no vamos a hablar de eso en el día de hoy, sino que quiero puntualizar básicamente que en este caso Pablo está hablando de divisiones que ocurren como fruto de doctrinas extrañas, a fuego extraño, por así decirlo, que son introducidas en el cuerpo de la iglesia y que hacen tropezar a las ovejas, que se oponen a la enseñanza que ya ustedes han aprendido. Son las palabras de Pablo. Nota de nuevo, como les mencioné, les ruego. No es una sugerencia, es como, por favor, presten atención,
No lo olviden, recuerden esto. ¿Qué es lo que tú quieres que recordemos, Pablo? Vigilen a los que causan distensión. En el original, la palabra vigilen tiene que ver con prestar atención de manera cuidadosa. Escopeo. Presten atención, vigilen. Cuando Cristo estuvo entre ellos enseñando en Jerusalén, Galilea y sus alrededores, Cristo les dijo, tengan cuidado. ¿De quiénes? De los falsos maestros, que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos rapaces. Tengan cuidado. Eso fue en el Sermón del Monte, el sermón más famoso, más conocido en toda la historia redentora. Cristo no terminó su sermón sin decirle, hey, tengan cuidado de esto. Lo mismo que Pablo. Pablo está copiando el patrón de Cristo simplemente. Viene la tarde y yo tuve la oportunidad de hablar con un pastor joven, vive fuera, ministra fuera. Estuvimos en casa ahí por más de 2 horas y conversando con él, él me dijo, mira, tengo una posible invitación para tener una participación regular, semanal, de un programa de transmisión internacional. Yo conozco el canal. Él dice, ¿tú me recomendarías que lo tomaras o no? Yo dije, bueno, si yo fuera, no, yo no lo tomaría, porque yo creo que los dueños y quienes los administran son lobos, pero quieren tu lana para encubrir quiénes ellos son. Pablo está preocupado de que las enseñanzas aprendidas sean distorsionadas. Y su preocupación intensa está relacionada con el hecho de que ellos pudieran tergiversar el Evangelio. Nosotros hablamos del Evangelio y lo hablamos como un concepto teológico, bíblico, lo definimos, pero Pablo sentía por el Evangelio mucho más que lo que tú y yo sentimos. Escucha, en Gálatas 1:7, él le dice a las iglesias de Galacia, pues era más de una. Habían algunos entre ustedes que querían pervertir el Evangelio. Eso no es una palabra ligera. Pervertir el Evangelio. Eso habla de la seriedad con la que Pablo entiende que tal cosa es grave. Pero habla también de la intensidad con la que Pablo sentía cuando veía esta tergiversación de lo que le costó a Cristo su propia sangre. No me imagino cómo Pablo sentiría hoy en medio del Evangelio de la prosperidad. Es como si Pablo, cuando le iban a tocar el Evangelio y querían distorsionar o cualquiera de las doctrinas de Dios, yo creo que Pablo como que experimenta una taquicardia doctrinal. Como que su corazón se acelera. Sobre todo cuando el Evangelio está en juego. Por eso que le escribe a los Gálatas. Y le dice, yo estoy anonadado, yo estoy sorprendido, yo me maravillo de que tan pronto ustedes se hayan olvidado de aquel que los llamó por su gracia y estén ahora siguiendo otro evangelio que no es ningún evangelio, porque el evangelio es solo uno. Eso nunca salía de la mente de Pablo. De nuevo, les cito de Hechos 20, cuando Pablo iba a Jerusalén, no tenía tiempo para llegar hasta Éfeso y mandó a buscar a los ancianos en Mileto. Y escucha lo que le dice, entre muchas cosas que les instruyó. Por tanto, estén alerta. Cristo le dice, tengan cuidado. Pablo le dice a los romanos, ¿qué cosa? Vigilen. Pablo le dice ahora a los ancianos de Éfeso, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, escucha con detenimiento, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Pablo amonestó con lágrimas en los ojos. No solamente quizás porque estaban haciendo algo, sino para evitarles que hicieran algo. Así duelen las ovejas. Cuando tú tienes un corazón moldeado por el Evangelio, tienes un corazón de pastor, de siervo, moldeado por el Evangelio. La iglesia de Roma había recibido un cuerpo de doctrina sano, y por eso Pablo les advierte, hey, tengan cuidado, porque ya sea que ya estén dentro, o ya sea que en el futuro lo vayan a encontrar, pero eviten que se esparzan doctrinas falsas que crean divisiones y son piedras de tropiezo para las ovejas. La pasión de Pablo, ¿sabía cuál es? El Evangelio de Cristo y las ovejas de Cristo. Pero siempre Cristo.
El Evangelio de Cristo y las ovejas de Cristo le costaron sangre a Pablo. Pablo, cuando le escribe a Timoteo en su segunda carta, ya pronto para morir, días, semanas, meses, no sabemos, él escribe en su primera carta, 4:16, ten cuidado de ti mismo. ¿Y qué más, Pablo? Y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. ¿Por qué? Porque si yo tergiverso el Evangelio, no hay salvación ni para mí ni para los que me escuchan, me creen y me siguen. Esa es la realidad. Por eso tienes que tener cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ahora, escucha cómo Pablo comienza a definir estos potenciales falsos maestros que pueden pervertir las enseñanzas y le explica, esa es la razón por la que tienen que estar vigilantes. Versículo 18, porque los tales son esclavos, no de Cristo, nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Esa es la razón. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras, esa es la otra razón, engañan los corazones de los ingenuos. Wow. Pablo contrasta a los verdaderos maestros con los falsos maestros y lo hace de una manera muy peculiar. Dice, los verdaderos maestros son esclavos de Cristo. Pero ellos también son esclavos, pero de sus apetitos. Eso es otra cosa. La realidad, yo no sé si lo han pensado, hermano, todo el mundo es esclavo de alguien. Cuando digo esclavo de alguien, piénsalo de esta manera. En la antigüedad habían esclavos. Probablemente existan esclavos hoy en día, pero como que no se le llama así. Pero en la antigüedad habían esclavos. Y los esclavos estaban obligados a obedecer los dictámenes de su amo, sin protestar. Todo el día, de que se levantaba hasta que se acostaba. Cuando Cristo lo único que, para poderlo contrastar con Cristo, esos amos eran crueles. Y muchos de esos esclavos murieron en manos de sus amos. Cuando Cristo nos llama a ser esclavos de Él también. Esa es la palabra, doulos. Pero es esclavo la traducción. Porque también necesitamos obedecer sus dictámenes. Pero hay una enorme diferencia entre los amos de la antigüedad y mi nuevo amo, Cristo, porque la manera como Cristo me trata de una forma tan bondadosa, tan amorosa, tan misericordiosa y con la verdad, nunca con la mentira como los falsos profetas hacen, yo no voy a encontrar nada igual en ningún lugar de este planeta o en cualquier otro lugar que pudiera existir. Porque mientras los dictámenes de los amos en la antigüedad destruían a los esclavos, los dictámenes de Cristo nos protegen, nos bendicen, nos santifican, nos traen paz, nos reconcilian con Dios y con otros, nos fortalecen, nos garantizan vida eterna y nos garantizan incluso compartir el reino con Él, llamándonos coherederos. ¡Wow! Tú no quieres servirle a un amo de esa calidad. Tú no quieres dedicar tu vida entera a un amo que en su mente tiene todas y cada una de esas cosas mencionadas y muchas otras que ni siquiera vinieron a mi mente mientras preparaba el mensaje. Ahora, si en vez de obedecer los impulsos que el Espíritu Santo crea en nosotros internos, Él pone en nosotros el querer, ¿cómo? A través de impulsos y a través de ideas que refrescan nuestra memoria. Si en vez de obedecer eso, yo obedezco los impulsos de mi carne, yo seré esclavo de mis apetitos. Pero si obedecemos las instrucciones del Señor, seremos esclavos de un amo amoroso, benevolente, tan amoroso, tan benevolente, que tú pudieras darle rienda suelta a tu mente y tú no logras concebir hasta dónde llega el amor infinito de Dios. Tú lo puedes decir, y yo también, pero no lo puedes dimensionar. Mi mente no llega hasta ahí. El apóstol Pablo experimentó la cercanía de ese amor, la intensidad de ese amor. Y por eso es que él escribe a diferentes iglesias de una manera similar como le escribió a los romanos cuando le dije vigilen a los que enseñan falsamente. A la iglesia de Filipo en capítulo 3 versículos 18 y 19, escucha, porque muchos andan como les he dicho muchas veces. Les he dicho no una vez, no 2 veces, 3 veces, muchas veces. Yo simplemente se lo estoy recordando en una carta ahora. Y ahora se lo digo aún llorando, escucha. Cada vez que yo leo estas palabras de parte de Pablo, con lágrimas en los ojos, llorando, y digo, wow, qué corazón,
que son enemigos de la cruz. Me hacen llorar los enemigos de la cruz, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, ahí está la palabra, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Pablo está llorando porque hay gente que odia la cruz, cuyo Dios es su apetito. Similar al lenguaje que leímos esta mañana en el texto. Escucha, a los romanos, Pablo le dice que esos falsos maestros potenciales que ya están dentro, que pudieran venir, son esclavos de sus apetitos. Pero a los filipenses le dijo que el Dios de ellos es su apetito, es lo mismo. Y Pablo está tratando de esclarecer un poco más para los romanos cuál es el problema con estos falsos maestros. Le dice, por medio, ellos vienen y los engañan por medio de palabras suaves y lisonjeras. Engañan los corazones de los ingenuos. No engañan a todo el mundo, pero engaña los corazones de los ingenuos. Bueno, la palabra ahí, lisonjeras, palabras lisonjeras, ¿de dónde tú crees que vienen? Viene de la palabra griega, eulogia o elogia. ¿Usted sabe qué palabra de nosotros viene de ahí, verdad? Elogios, exactamente. Vienen con elogios. Y esa palabra en el original apunta a que vienen con, o puede ser aplicada cuando usas un lenguaje elegante, cuando usa halagos, cuando usa la adulación, para hablar muy bien de otro, siempre con una intención ulterior detrás. Compara las palabras de Pablo de advertencia en contra de estos posibles potenciales falsos maestros que vienen con palabras lisonjeras con lo que él le dice a la iglesia de Tesalónica en su primera carta en 2:5. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras. El mismo lenguaje. Ellos vienen con palabras lisonjeras. Yo le estoy diciendo, pero escucha cómo él se lo dice. Como saben, en otras palabras, no es que a ti te lo están contando, yo te estoy recordando lo que ustedes oyeron. Ustedes saben que yo nunca usé palabras lisonjeras, ni con pretexto, para sacar provecho. Punto. Dios es testigo. Me encanta cuando Pablo llama a Dios de testigo. Él está tan seguro que él no tiene miedo que Dios diga, mentiste, Pablo. No, él sabe que es la verdad. Escucha cómo la Nueva Traducción Viviente lo tiene. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. Ni una vez. Y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. Bingo. No aparentamos ser amigos de ustedes con la intención de que me dieran dinero. Los falsos maestros vienen con promesas, bendiciones, a cambio de dinero que tú das, que tú siembras, que luego tú vas a cosechar. Bueno, quizás cosechan, pero malas consecuencias. Esa no es la intención al darle a Dios. Pablo le escribe luego a los Corintios, en su segunda carta, capítulo 11, de 13 al 15. Escucha el énfasis otra vez. Estos individuos son falsos apóstoles. 2000 años atrás ya los teníamos. Son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada. Claro, Pablo, tú conoces la realidad. Él no va a estar sorprendido. Nosotros nos sorprendemos, pero él no. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no es de sorprenderse que los siervos que los sirven también se disfrazan de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Tú sabes que Satanás en el jardín del Edén, él no vino con todos sus cascabeles y todo lo demás, ¿verdad? Por así decirlo. Él vino representado por una serpiente, un animal común y corriente. Y si yo pudiera usar la simbología, él se vistió de Judas. Si pudiera usar la simbología, se vistió de Judas y entonces estuvo entre los 12, camuflajeado. Sí, porque así yo creo que Cristo lo hizo a propósito, para que podamos ver que es de adentro, que son los que están cerca.
Él fue el que lo vendió, no fue uno de afuera que lo vendió, fue uno de los más cercanos de los 12. Uno de los que salió en la misión de los 70, de dos en dos, y que vino a reportar cómo los demonios salían y múltiples otras cosas. Él estuvo ahí. Entonces, esa gente son escuchadas por corazones ingenuos. Vamos a hablar un poquito más de eso en un momento, más adelante. Corazones ingenuos, como que no tienen malicia, como que no están pensando que existen personas de esa caliña, pero hay personas así, que no entienden la realidad de este mundo. De verdad, hay mucha gente, yo he conocido mucha gente que mi esposo y yo a veces hemos dicho, es que muy ingenuo, muy ingenua. Y eso puede ser una cualidad buena en algunos momentos. Pero yo tengo que conocer la realidad del mundo en que yo vivo. No solamente la calidad del mundo en que yo vivo, tiene que conocer la realidad de tu mundo interior. Nuestro corazón tiene pecados, no pocos y no pequeños. Recientemente en un viaje que hicimos de ministerio, estábamos compartiendo con Joel Beeke, quien era uno de los expositores. Joel Beeke es un hombre con una mente y un corazón puritano hoy en día. Dios le ha dado un don extraordinario, un gran conocimiento del puritanismo del pasado, sumamente manso, humilde, abordable. Y él le decía a alguien con el que estaba hablando, yo estaba simplemente al lado escuchando, mi esposa y yo no vemos televisión. Antes de que tú reacciones, escucha la razón. Porque hay suficiente pecado en mi corazón y yo no quiero más pecado en mi vida. Este es un hombre que conoce la realidad del corazón humano. Nosotros tenemos pecado en nuestro interior, tenemos pecado a nuestro alrededor, fuimos concebidos en pecado, al igual que el resto de la humanidad. Y tú puedes ser, como niño, tú puedes ser inocente. Por eso es que es fácil engañar a los niños. Lo que no puede seguir siendo inocente es la medida en que crece en la vida cristiana. Porque la vida cristiana precisamente se trata de madurar, de ser sabio, de ser sagaz bíblicamente. Hay múltiples personas sagaces en el mundo. Múltiples, innumerables. Avanzan, tienen éxito. No, yo estoy hablando de sagacidad bíblica, a lo Cristo. Cuando le trajeron la pregunta de si era lícito pagar impuestos al César, él dijo, bueno, dame una moneda, déjame ver. Y le traen una moneda. ¿De quién es esa cara? Ese rostro, bueno, del César. Bueno, dale al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Eso es sagacidad. Porque ellos querían otra respuesta y no la obtuvieron. La palabra nos llama a madurar, a crecer. Pablo llama a los corintios a no ser niños, a dejar eso atrás. De manera que Pablo tiene una preocupación. Ahora, mira por qué Pablo está tan preocupado. Aparte de que son ovejas del Señor. Versículo 19. Porque implica, es una proposición o conjunción de conexión. Dice, porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Oye, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Yo los conozco como una iglesia obediente. Yo no quisiera que tergiversaciones futuras tuerzan el rumbo de una iglesia que está caminando en obediencia. O sea, no te vayas a perder. Tú estás muy bien ahora. Múltiples veces le hemos dicho a personas jóvenes, oye, estás caminando bien, asegúrate que no te tuerza. En una ocasión, no voy a dar todos los detalles, pero recuerdo mucho al pastor John MacArthur, que fue un mentor a leguas, porque no era que teníamos una relación personal, pero tuve varias oportunidades de compartir con él. Y en el funeral de Archie Sproul, él me miró, me puso la mano en el hombro y me dijo, tú estás en Latinoamérica, asegúrate que no lo dañes. Y yo aprecié mucho sus palabras. La iglesia de Roma era una iglesia obediente. Aprendió a obedecer después de creer. ¿Por qué yo dije eso? Porque eso es como obvio. Si tú crees, tú obedeces. No, ese es el problema, que no es obvio.
Muchos dicen creer en Dios, pero otro grupo dice que obedece a Dios. Esos dos grupos no van por el mismo camino. Los que creen en Dios, pero no obedecen, van por un camino bien ancho, como vi una figura este fin de semana. Y los que obedecen a Dios van por un camino muy angosto. Estos son los otros dos grupos. Uno por un camino ancho, uno por un camino angosto. Hay un grupo que dice, Señor, Señor, y luego no hacen. Hay otro grupo que dice, Señor, y hacen su voluntad. En el Sermón del Monte, Cristo dijo, esos son los que entrarán al reino de los cielos, los que hacen mi voluntad. Entonces, la iglesia de Roma se distinguió por su obediencia. Ahora, hermanos, siendo sincero, ¿cuándo fue la última vez que tú oíste que la iglesia tal se distingue por su obediencia? Pero eso, quizás ser obediente, hoy nadie nos está persiguiendo, no tenemos presiones mayores. No, esta iglesia, la iglesia de Roma, estaba en la capital del Imperio Romano. Yo te voy a recordar lo que yo dije en el primer sermón de esta serie, ya vamos por 49. Yo te voy a recordar lo que yo te dije en esa ocasión, que Séneca, un filósofo contemporáneo de Pablo, muy famoso aún fuera del cristianismo, dijo que Roma, vivía en Roma en esa época, era como una cloaca de iniquidad. Y el poeta Juvenal, también de esa época, dijo que era una cloaca inmunda donde llegaban las escorias del imperio. Esta es una iglesia obediente en medio de esa ciudad, de una cultura totalmente decadente, con un imperio romano que no era amigo del cristianismo. Por eso el emperador Claudio expulsó a los judíos, no porque eran cristianos los judíos, sino porque obedecían a este Dios que no era el emperador, a quien ellos adoraban. Por eso es que Pablo, con relación a la iglesia de Roma y otras, él se sintió celoso por su iglesia. Y esta palabra nos suena extraña a nosotros, de que Pablo experimentó celos, sí, pero es un celo santo por las iglesias del Señor, que él no escondió. Pablo escribió a los Corintios en su segunda carta, en 11:1, le dice, porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues lo desposé a un esposo, o sea, los casé con Cristo, para presentarlos como virgen pura a Cristo. Pero temo, ahí está la preocupación de Pablo, la carga, temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Ese es mi temor. Pablo ni siquiera está en este momento en Corinto. No era su pastor. Los dejó, después que pastorea ya por un tiempo, él sigue cargado con ellos. Porque la pasión de Pablo era el evangelio de Cristo y las ovejas de Cristo. Nos parece raro que Pablo habla de que tenga celo por la iglesia. Este no es el celo que un pastor experimenta porque 3 ovejas, 4, 5, 6, un grupo entero se le va a otra iglesia. No, eso es un celo frecuentemente motivado por inseguridad, por orgullo y cosas de ese tipo. En el Antiguo Testamento, 9 veces Dios dice que Él es celoso. 9 veces. Celoso de su nombre, celoso con su pueblo. Él es un Dios celoso, claro. 9 veces. Ahora, como nosotros estamos acostumbrados a los celos que son controladores por nuestras inseguridades, nuestros orgullos y demás, déjame decirte lo que el diccionario de la Real Academia define como celo. Interés extremado y activo, eso tenía Dios por su gente, o tiene, y Pablo también. Interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. Bingo. Pablo tenía un interés extremado y activo, por eso escribe y vuelve a escribir, por aquella persona que él amó inmensamente. 3 llamados mencionamos. Terminamos el primero, vigilen. Segundo llamado, sepárense. Este no es un llamado a separarnos de los incrédulos, porque ¿quién los va a evangelizar? Él está hablando de falsos maestros que introducen doctrinas falsas. De esa gente, sepárense.
Los falsos maestros son una plaga. Son una plaga porque existen fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Pero dentro son más peligrosos, porque Judas fue más peligroso dentro, porque como tenía cercanía con el Señor, fue el que mejor lo conocía y que le podía dar un beso al final para identificar quién él era y que los soldados romanos lo pudieran capturar. Escucha cuál es la meta del falso maestro. Él entra paulatinamente. Palabras lisonjeras, suaves, que no te atemoricen, que no sean muy distintas a las que tú has oído. El problema de los falsos maestros es que lo peligroso no es solamente lo que dicen, frecuentemente lo que no dicen, hasta que ya ellos te tienen. Entonces su meta es el desvío. El instrumento es la mentira o el engaño. Satanás en el Edén. Y la forma o la metodología es el disfraz. Apóstoles de Satanás disfrazados de apóstoles de Cristo, le dice Pablo a los Corintios. Ese es el problema. Pablo está llamando a separarse del falso maestro. Porque ellos no pueden ser distinguidos tan fácilmente por sus enseñanzas, por lo que acabo de decir. Si las palabras son suaves, son lisonjeras, te hacen sentir bien, se parecen a lo que tú has oído, y no dicen aquellas cosas que él sabe que te van a llamar la atención inmediatamente y tú vas a correr, sino hasta después, cuando ya tú estás engañado. Entonces no lo puedes reconocer tan fácilmente por sus enseñanzas, pero los puedes distinguir por sus enseñanzas. Yo recuerdo, sin mencionar nombre, porque eso no viene al caso ahora, pero recientemente, hace varios años, alguien de nuestra iglesia que estaba representando o a punto de representar un ministerio en Estados Unidos, encabezado por alguien a quien yo compré todos sus libros, escuché no sé cuántas horas y horas y horas de su enseñanza, y yo creía que tenía una mente privilegiada. Él me dijo que si me interesaba o no se interesaba traer a esa persona, casi se me fue el nombre, a esa persona, aún por su causa. Y yo le dije, no. Y él le extrañó, ¿por qué no? Yo le dije, mira, le dije lo mismo que acabo de decir, tengo todos sus libros, he escuchado cientos, no sé si cientos, pero múltiples horas de enseñanza de él. Creo que tiene una mente privilegiada, pero yo no sé cuál es su problema, pero él tiene un problema. Él no habla del evangelio, él no habla de pecado, él no habla de arrepentirse, él no habla del infierno, él no habla de salvación, y tengo todos sus libros para probarlo. Varios años después él se muere, se destapa un escándalo sexual que yo no podría ni repetir casi la cosa que se dice. Entonces, el problema no es lo que dices solamente, es lo que no dices. No puede distinguirlo por su apariencia, porque muchos de ellos son carismáticos y con personalidades magnéticas. No puede distinguirlo por sus oratorias, porque muchos de ellos tienen un buen verbo, un gran verbo, muy elocuentes. Y entonces, ¿cómo lo distinguimos? Bueno, Cristo dijo, ¿cómo? En el contexto del Sermón del Monte, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cómo me doy cuenta? En el tiempo. El tiempo es el termómetro, el mejor termómetro. Quizás sea el único termómetro, o quizás el primero, no el único, pero el primer termómetro para distinguir falsedad de lo genuino. Entonces, pero la razón primaria para los falsos maestros, por la que ellos no deben seguir a esos falsos maestros o ni siquiera oírlos, es que ellos no sirven a Cristo. Como no sirven a Cristo, ¿a quién sirven? A sus pasiones, sus apetitos. Wow. La única manera de vivir una vida de santificación progresiva, hermanos, y esto es algo que tú lo dices, vuelve y lo dice, todos sentimos, damos gloria a Dios, aplaudimos, pero luego no lo hacemos. Tienes que alejarte del pecado, de toda cosa que luzca pecaminosa, no hay otra manera. Cuando Dios quería trabajar en Abraham, lo sacó de Ur de los Caldeos, donde él estaba en medio de un pueblo que adoraba a dioses ajenos. Lo puede leer en Josué 24:3. Cuando Dios quiso tener una relación con el pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, de la idolatría egipcia. No hay otra forma. Y Pablo le escribe a los Corintios y le dice en 2 Corintios 6, 14 al 17, salgan de en medio de ellos, en el contexto de la inmoralidad y de personas unidas en yugo desigual. Salgan de ellos, aléjense, corran. Eso está ahí, pero tú le das consejería a personas que están unidas en yugo desigual y no quieren correr.
Pero eso es lo que el Señor me está diciendo. Tienes que alejarte del pecado. Primer llamado, ¿cuál fue? Vigilen. Segundo llamado, aléjense. Tercer llamado, sean sabios. ¿De qué manera? Sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Bueno, ¿qué implica eso? Bueno, para comenzar, tengo que diferenciar lo bueno de lo malo. Con relación a lo bueno, necesito ser sabio para saber lo que es y cómo vivirlo, cómo aplicarlo. Y con relación a lo malo, cuando dice sean inocentes para lo malo, Él no está diciendo que seamos inocentes para no poderlo ni siquiera distinguir. No. Que seamos inocentes para no desearlo. Tú no ves un niño buscando pornografía. Tú no ves un niño, 3, 4, 5, 6, 7 años, deseando beber alcohol. No, él es muy inocente, eso no está ni siquiera en su mente. Y a eso es lo que Pablo se está refiriendo. Nosotros necesitamos ser sabios e inocentes al mismo tiempo. ¡Qué paradoja! Y eso me va a permitir a mí diferenciar lo profano de lo sagrado, como Dios le dijo a los sacerdotes, los acusó a los sacerdotes del Antiguo Testamento a través de Ezequiel, porque no enseñó al pueblo a diferenciar lo sagrado de lo profano, lo impuro de lo limpio. Es una acusación que está en Ezequiel 3 veces. Eso nos va a ayudar a conocer la diferencia entre una buena acción con motivaciones perversas y una buena acción con buena motivación. Son dos cosas muy diferentes. Judas estaba entre los 12, terminó dándole un beso al maestro. Eso es una buena opción, un beso, con eso tú honras a alguien. Sí, pero la motivación era perversa. Entonces el falso maestro, o mejor dicho, el discípulo maduro, cuando es sabio, puede distinguir esas cosas. Él puede saber lo que es pecaminoso y no tiene que experimentarlo. Él no está coqueteando con amigos que están usando drogas y un día dice, ¿sabes que yo nunca he probado esto y yo no voy a ser adicto, pero como que me gustaría saber a qué sabe y se fuma una hierbita de esa? No, él sabe lo que es pecaminoso y él no tiene que experimentarlo para saberlo. Ser maduro te va a permitir conocer lo que es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, con esa advertencia y con la acción de cultivar esto de ser sabios e inocentes a la vez, sabio para lo bueno, inocente para lo que es malo o pecaminoso, Pablo le dice, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. Esa palabra aplastará implica exactamente eso. Es como lo que llama en inglés crush. Cuando tú pisas una cucaracha, perdón con lo que le tiene miedo, o fobia, y suena de esa manera. Eso es lo que significa. Pero nota, porque he visto en televisión en ocasiones personas decir, no, porque yo te aplasto, Satanás. No, nosotros no nos llamaron a aplastar a Satanás. Nosotros no tenemos cómo, ni fuerza, ni tamaño. Tú ni lo ves. Si Dios te soltara, Él jugara contigo todo el tiempo y ni cuenta te daría. No, dice, el Dios de paz, el Dios lo aplastará pronto debajo de los pies de ustedes. Sí, pero ¿cómo es que debajo de los pies de ustedes? Una sola forma de que eso sea así. Yo estoy en Cristo, cuando Dios lo aplasta, Él fue aplastado debajo de mis pies. Pero porque estoy en Cristo, no porque yo lo hice. El Dios de paz. Otra vez, paro calificando a Dios. Ha llamado a Dios en el libro de Romanos el Dios de misericordia, el Dios de consolación. Aquí es el Dios de paz. Llegará el momento en que Satanás será quitado del medio, pero no es ahora. Por eso que tengo que ser sabio, sagaz bíblicamente. Y el texto dice que él será removido prontamente. Bueno, cuando yo pienso en la palabra pronto, recuerda que pronto no es conforme a mi calendario, porque pronto es como para el final de este servicio, o esta tarde. No, pronto lo dice el Dios que vive fuera del tiempo y del espacio. Pero la palabra pronto también puede implicar, por lo menos viniendo del original, algo que va a ocurrir rápido. Quizá el aplastamiento de Satanás no lo va a tomar, solo quizá 2000 años más, si Cristo viniera hoy. No, va a ser rápido, vamos a terminar con él rápido. Mientras tanto, Él es el promotor de todas las maldades.
Sin embargo, él es el promotor, escucha la promotor. Yo soy el autor de mis maldades, no es Satanás. Bájate de ese caballo, no le digas a tu esposo que eso fue Satanás, que te hizo hacer eso. No. Él puede tentarme a comerme una fruta como en el jardín, pero yo decido si me la como o no la como. Yo estoy enfatizando esto ahora porque no habrá paz alrededor de nosotros hasta que Él sea aplastado. Nosotros no lo aplastamos. Eso va a ocurrir, ¿verdad?, en los tiempos finales. Va a pasar pronto o rápido. Pero yo necesito recordar que en el interín habrá pruebas, tentaciones, dificultades. Satanás bate todo eso, lo promueve y luego me dice, aquí está, tú eliges. E incluso me convence de lo bueno que sería esa elección porque es por un tiempo nada más. Por un tiempo, un fin de semana, una semana, un tiempito. Y Pablo entonces termina esta parte de la carta con este saludo que él vuelve a repetir al final ahorita. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Y entonces de ahí termina su advertencia y pasa a la salutación. Que yo creo que es interesante verla en unos minutos. Entonces, versículo 21 al 24. Timoteo, mi colaborador, los saluda. También Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, los saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, los saluda. Y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Amén. Este Timoteo ustedes lo han oído. Hay primera carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, pero ¿quién fue? Recuerda, déjame recordarte algunas cosas. Cuando Pablo iba a emprender su primer viaje misionero, él pasa por Listra y ahí se encuentra con Timoteo. Timoteo era un discípulo ya cuando Pablo lo encontró. Luego en la segunda carta de Pablo a Timoteo, segunda carta, él le recuerda a Timoteo que esa fe que él tenía, él la recibió de parte de su madre Eunice, que a la vez la recibió de la abuela de Timoteo, Loida. O sea, Timoteo es la tercera generación de creyentes. Loida, Eunice, Timoteo. Timoteo lo acompañó por muchos años, estuvo con él en diferentes circunstancias. La madre de Timoteo era judía, el papá era griego, y por eso es que Pablo, cuando Timoteo lo iba a acompañar, desde el principio hizo que él se circuncidara para evitar problemas con los judíos. ¿Okay? Entonces, desde ese primer momento, Pablo estuvo con Timoteo. Timoteo es mencionado por Pablo en múltiples cartas. Él es mencionado en 2 Corintios, al inicio, Filipenses, Colosenses, todo al inicio, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, Filemón, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas. Lo impresionante es que de esas 6 cartas que yo mencioné, 3 fueron escritas desde la prisión. Filipenses, Colosenses y Filemón. De manera que una de dos. O Timoteo fue compañero de prisión con Pablo, o cuando Pablo estuvo preso, Timoteo estuvo visitando a Pablo en su prisión, estuvo cerca. Porque en 6 cartas él es mencionado y 3 fueron mientras Pablo estuvo en la prisión. Ahora hay una cierta evidencia de que Timoteo estuvo preso. Ahora, si fue en la época de Pablo, después que Pablo murió, no sabemos. Pero el autor de Hebreos 13:23 dice, sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Oh, parece que estaba preso. Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual, si viene pronto, he de verlos. Ha habido un debate por largo tiempo de si Pablo escribió o no a Hebreos. Y muchos piensan que no, otros piensan que sí. Yo creo que este texto es sospechoso para que sí. Porque el único que menciona a Timoteo en el Nuevo Testamento es Pablo. Y aquí está él diciendo que ya salió de la cárcel y que si viene pronto, lo cual Pablo siempre quiso que Timoteo estuviera con él. Timoteo creció, maduró, hasta el punto que cuando Pablo salió de Macedonia, salió para Macedonia, dejó a Timoteo como pastor en Éfeso. Tú puedes leer eso en 1 Timoteo 1, versículos 2 y 3. De manera que
Timoteo se quedó como pastor de Éfeso. Esa no era una ciudad fácil tampoco. Éfeso era la capital de Asia Menor, que es lo que hoy Turquía. Esta es la iglesia que termina probablemente plantando las otras 6 iglesias que están en el libro de Apocalipsis. Y Timoteo estaba ahí al principio como pastor. De manera que él creció, dio la talla. Y luego él menciona a Lucio, Jasón y Sosípater y lo llama mis parientes. Mis parientes probablemente en el sentido sanguíneo, genético, biológico, pero probablemente también en el sentido étnico, porque Pablo era judío. Algunos mencionan que este Lucio quizá es una variante o un apodo para Lucas. No hay nada definitivo acerca de eso. Simplemente pensando que los nombres a veces sufrían transformaciones y que Lucas siempre estuvo con Pablo en sus viajes. El próximo nombre, entonces, el número 5, es importante de explicar. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Eso era común. En la antigüedad, los autores de cartas frecuentemente usaban amanuenses. Eso era más o menos común. Como un escriba a quien tú le dictabas. Eso ni siquiera es tan infrecuente hoy. Yo he dictado una serie de cartas a personas que me ayudan, que han estado como mis asistentes. De manera que eso ocurre todavía hoy, pero Tercio dejó claro que él fue el que escribió esa carta. Tercio pudo haber sido un editor, un buen editor para Pablo, de manera que no sabemos, pero no hay duda que ese peso doctrinal de esa carta no lo iba a tener un tal Tercio que nadie sabe lo que hizo ni quién fue. Eso fue Pablo que lo escribió y lo dictó. Y luego Pablo menciona a otra persona, en el versículo 23, Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, los saluda. Pablo escribió esta carta a los romanos desde Corinto. Dijimos que cuando Pablo llegó a Corinto, quien lo hospedó fue Priscila y Aquila. Eventualmente Pablo tuvo que mudarse, no sabemos por qué, pero recuerda que en Corinto Priscila y Aquila pusieron una iglesia, crearon una iglesia dentro de su casa. Quizá en ese momento Pablo tuvo que salir, pero en este momento, cuando está terminando la carta, quien lo está hospedando es Gayo. Y Pablo menciona a diferentes personas que le dieron hospitalidad, que fueron hospitalarios con él. Y ese es el Gayo. Ese Gayo, hay un Gayo mencionado en el libro de los Hechos 2 veces. No sabemos si es el mismo Gayo u otro Gayo. Gayo es el número 6 de la lista. Próximo, Erasto, el tesorero de la ciudad, lo saluda, y el hermano Cuarto. Ahí da el número 7 y el número 8. Tesorero de la ciudad. Bueno, gente que algunos piensan que esto era más como un manager. Dicho sea de paso, ¿sabían que la palabra manager está en el diccionario de la Real Academia Española? Me parecería del inglés, ¿verdad? Lo único que se escribe diferente y se pronuncia diferente. Manager. Me enteré esta mañana en la madrugada porque no sabía. Pensaba que era una transliteración, pero bueno. Pero un manager de la ciudad. Un tesorero. Eso eran personas usualmente de buena posición. De manera que ahora hay evidencia como que la ciudad de la iglesia en Corinto estaba, de Roma en este caso, estaba adquiriendo personas de diferentes estratos sociales. Y con esa larga lista ahora, 8 personas, anteriormente 26, como vimos la semana pasada, Pablo cierra esta sección y le dice en el versículo 24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Amén. Típico del apóstol Pablo. Hay una frase que ya la mencionamos al final de la advertencia. Yo creo que eso nos ayuda a saborear un poco los nombres, los personajes, la relación que tuvo Pablo con ellos. Pero al final, dado todo lo que hemos dicho y dado esta gran diferencia entre la advertencia y la salutación, alguien pudiera preguntar, entonces, ¿con qué me quedo? Bueno, déjame ver si puedo decirlo de esta forma, tratando de mantenerme dentro del texto. Sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Ese es un llamado, escúchame, al discernimiento. Eso es un llamado al discernimiento. Entonces, ¿qué yo necesito para discernir? Porque hay personas con más discernimiento y menos discernimiento. Puede ser parte de un don, definitivamente es mencionado como tal, pero al mismo tiempo es una responsabilidad a la que nos llama la palabra. Entonces, ¿cómo yo quiero discernimiento? Primero, yo necesito conocer esta palabra. Y yo no la puedo conocer leyéndola una vez o 2 veces a la semana. No va a pasar. Porque si yo no sé por dónde que voy a filtrar lo que oigo, lo que veo,
lo que escucho, lo que digo, si no sé por qué colador lo voy a filtrar, porque no la conozco. Y yo creo que ese es el secreto de por qué mucha gente no tiene discernimiento. No conozco lo suficiente de la palabra. Número 2, yo necesito llenura del Espíritu, porque tú puedes leer la palabra y entender gramaticalmente lo que dice, pero si el Espíritu no ilumina el contenido de lo que está ahí, tú quedaste sin entendimiento. Tú entendiste la parte gramatical o semántica. Tú no entendiste el contenido espiritual. Yo necesito llenura del Espíritu para la iluminación e interpretación de la palabra. Yo necesito algo más. Yo necesito determinación y pasión por Dios para vivir la palabra que conozco. Creer es una cosa, vivir es otra. ¿Crees la Biblia o vives la Biblia? Yo necesito determinación, pero no solamente determinación, porque determinación suena como fuerza de voluntad. No, yo necesito una pasión por Dios, porque la pasión por Dios me va a llevar a vivir lo que yo conozco de la Biblia. Necesito una mente bíblica, claro, porque la mente bíblica es la que pone cada cosa en su lugar. Es la que puede diferenciar la verdad del error, una aplicación versus otra, como un caso no es el mismo que el otro, etcétera, etcétera. Una mente bíblica. Y después yo necesito, y finalmente, un espíritu manso y humilde. Un espíritu manso y humilde para ser corregible, para ser enseñable, para que yo pueda entender que yo no me la conozco todas, que yo necesito ayuda. A veces la ayuda viene en forma de consejo, pero otras veces viene en forma de preguntas. Y esas cosas nos ayudan a reflexionar. Quiera Dios que me pueda ir a la casa con todo esto, pensar un poco más y tener más apetito por esta palabra de Dios. Pero recuerda algo, al final del camino, Cristo es tu roca. Ahora, yo puedo estar, imagínate que esta alfombra azul sobre la cual yo estoy es una roca. Yo puedo estar sobre esta roca en más de una manera. Yo puedo estar sobre esta roca así, puedo estar así con una sola pierna, puedo estar empinado, y quizás ocurre un terremoto y me caigo, o viene un viento fuerte y me tumba, o yo puedo estar en la roca abrazado de su palabra y que el viento venga y me sostenga porque estoy anclado en su palabra. Yo menciono eso porque cuando estés cantando, yo te he dicho esto múltiples veces, yo quisiera que pueda rumiar lo que está detrás de las palabras. Si Cristo es tu roca, no es solamente qué implica eso, es cómo me mantengo sobre la roca. Y la única forma de hacerlo es que tú estés anclado. Imagínate que la palabra es un ancla y el ancla está dentro de la roca. Y ahora tú podrás sobrevivir las tormentas. Padre, gracias por tu palabra que nos ancla. Danos personas ancladas en tu palabra. Danos una iglesia anclada en tu palabra. Danos una nación que celebró este mes, el mes de la Biblia, pero una celebración no es lo mismo que tener un ancla, una nación cuyo destino esté anclado en tu palabra. Porque solamente así prosperarán nuestros caminos para bien y solamente así podemos honrar tu nombre y aquellas cosas que tú has plasmado en dicha palabra. Sé con tu pueblo ahora mientras cantamos. Permítenos cantar no solamente con los labios, con la mente, pero también con el Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.